Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios, y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 37 de la serie Cielo. En el último mensaje les hablé de la corona de vida que se les otorgará a los que lleguen al tercer reino de los cielos. Además, vimos quienes pueden alcanzar este tercer reino. Son aquellos que tienen la suficiente fe para dar su vida por amor al Señor. Sin embargo, incluso entre los no creyentes hay quienes viven una vida recta. También hay quienes han llegado a dar su vida por un rey, por sus padres, por sus amigos o por su nación. Tienen esta clase de amor sacrificial. Juan capítulo 15, versículo 13, señala al respecto: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La pregunta es, dado que únicamente podemos ser salvos si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿eso quiere decir que todas las demás personas no podrán alcanzar la salvación? Dios ha preparado un camino para que esas otras almas también sean salvas. Este camino se denomina el juicio de conciencia.
Algunos que son salvos a través de este juicio de conciencia no solo alcanzarán la salvación, sino también podrán llegar al tercer reino de los cielos. Hoy les hablaré de esos casos, es decir, de los que son salvos por el juicio de conciencia. Hermanos, Dios no juzga a nadie en forma injusta. No ha juzgado a nadie injustamente desde la creación del mundo. Dios juzga de acuerdo a su perfecta justicia y su perfecto amor. Espero que, a través de este mensaje, lleguen a entender más profundamente la justicia y el amor de Dios. Estimado público, Hechos capítulo 4, versículo 12 cita: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto quiere decir que podemos ser salvos solo por fe en Jesucristo. Todo aquel que confiese a Jesús como su Salvador y crea de corazón podrá ser salvo. Y Juan capítulo 3, versículo 18 menciona: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tal vez se pregunte, ¿y qué hay con todos aquellos que han vivido en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Cómo podrán ellos ser salvos? ¿Y qué pasará con los que en ese tiempo no conocieron la ley de Dios, es decir, con los pueblos gentiles? También, durante el Nuevo Testamento, ¿cómo podrán ser salvos los que nunca llegaron a oír el Evangelio? ¿Acaso no serán salvos porque no creyeron en Jesucristo? Eso no es así. Como Dios es amor, da a todos la oportunidad para ser salvos. Esta oportunidad se llama el juicio de conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 nos habla de esto. Y dice la Escritura: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La ley fue dada al pueblo escogido de Israel. Esta ley llegó a ser la norma o medida para alcanzar la salvación. Los que actuaban o vivían rectamente de acuerdo a la ley eran salvos. Sin embargo, si no lo hacían, no podían ser salvos. Ahora bien, si violaban la ley de Dios, había una forma para ser perdonados. No obstante, los gentiles, es decir, los que no eran israelitas, no conocían esta ley. Sin embargo, incluso estos pueblos que no estaban sujetos a la ley podían haberla obedecido si hacían lo bueno de acuerdo a su conciencia. La conciencia es la medida según la cual cada persona discierne lo bueno de lo malo. Conforme a esa conciencia juzgan si algo es bueno o es malo. Si la población actual de este planeta es de 6.5 billones de habitantes, eso quiere decir que cada uno de ellos tendrá su propia conciencia y una escala particular de valores para juzgar. Algunos consideran bueno lo que otros ven como malo, y viceversa. En conclusión, todos tienen una diferente conciencia. Tal vez se pregunte, ¿cómo se forma esa conciencia? Desde el momento en que nace, usted aprende cosas de sus padres, de sus hermanos, de sus vecinos, de sus profesores y de los libros que lee. Todo lo que escucha y todo lo que ve forma su conciencia.
En ese proceso, tal vez se grabe en su mente algo malo como algo bueno. Es porque habrá ingresado información en forma equivocada, o también se le puede haber enseñado algo en forma errónea. Otro factor que influye asimismo en la formación de su conciencia es el entorno en donde se ha criado y ha vivido, y también la educación que ha recibido. Por ejemplo, algunos niños arrojan la comida que no les gusta. Otros, sin embargo, se la comen a pesar de no gustarles. Les comparto algo. Cuando era niño, la mayoría de la gente era muy pobre. No se podía despreciar ni desperdiciar ningún alimento. Especialmente en invierno, siempre faltaba alimento. Comíamos todo aquello que se podía comer. No dejábamos nada. Hasta un grano de arroz que se caía al suelo, lo recogíamos y lo lavábamos para cocinarlo. Teníamos mucho reparo en botar algo de comida. No obstante, hoy en día, como ya se tiene un buen nivel de ingreso, algunos jóvenes, al menos en Corea, simplemente botan lo que no les agrada, pero los que tienen más de 50 años no lo hacen. Volviendo a la prédica, dependiendo del entorno en el que se ha criado, cada uno formará una diferente conciencia. Cada persona juzgará de acuerdo a un patrón o una escala de valores diferente. Esta conciencia es distinta en cada uno, y es porque el corazón con el que cada persona nace es igualmente diferente, y el entorno en el que se ha educado y criado es, asimismo, distinto. En función de lo que ve y oye, se forma lo que denominamos el ego o yo, y por eso los patrones o parámetros con los que juzga la conciencia son, de igual forma, distintos. Si desde que nacieran todos fueran enseñados por la palabra de Dios, la conciencia de cada uno estaría formada solo por la verdad, y todos tendrían un mismo patrón o medida para juzgar. Sin embargo, para la gran mayoría esto no es así, porque han sido educados y formados por personas que no han conocido la palabra de verdad, y, en consecuencia, sus acciones no han sido rectas ante Dios. Por ello, ante los hombres, tal vez la conciencia de alguien sea correcta. No obstante, ante Dios es difícil hallar una conciencia limpia y pura, y aun cuando la conciencia de uno sea limpia, no podrá jamás alcanzar la medida de Dios. Repito, aunque la conciencia de alguien quizás pueda parecer perfecta, todavía tendrá algo de maldad. Cada uno tendrá su propia escala de valores para juzgar, y el parámetro individual para juzgar a los demás actuará precisamente como la ley en el Antiguo Testamento. Es decir, como piensan que están en lo correcto y que lo que hacen o dicen es bueno, por lo tanto, lo siguen haciendo, y cuando creen que algo es malo, simplemente no lo hacen. Cuando, de acuerdo a esa escala de juicio, no hacen lo que es correcto, entonces su conciencia les incomoda. Por ello, el pasaje de hoy en el versículo 14 cita: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Por eso, si los que han vivido cuando no había ley hacían lo que era recto conforme a la ley, no siguiendo la maldad en su conciencia, era como si estuvieran viviendo por la ley. Ahora bien, si hacían lo malo de acuerdo a su razonamiento, o si no hacían lo que era correcto conforme a su conciencia, era como violar
o transgredir la ley. Su conciencia testificaba por ellos mismos. Ha sido lo mismo con aquellos que jamás oyeron el Evangelio, aún después de la resurrección y ascensión del Señor Jesús. Los que tienen un buen corazón creerán en Dios tan solo viendo las obras visibles hechas desde la creación en forma tan ordenada y precisa. Romanos capítulo 1, versículo 20 señala al respecto: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Me pregunto, ¿acaso no pueden ver los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divina naturaleza o deidad? Algunos simplemente no lo pueden hacer. Sin embargo, aquellos que tienen una buena conciencia podrán claramente ver sus cualidades invisibles, su eterno poder y su divino carácter. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 menciona que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Los que tienen un buen corazón instintivamente buscarán a Dios y creerán, aunque sea en forma vaga, en la vida después de la muerte. Igualmente, respetarán y reverenciarán todo lo divino. Procurarán, en alguna medida, vivir una vida justa y recta, y obedecerán la voluntad de Dios y seguirán la verdad. De haber escuchado el Evangelio, hubieran aceptado, sin la menor duda, al Señor Jesús como su Salvador, hubieran sido salvos y hubieran ido al reino de los cielos. Por esa razón, Dios les concede la salvación. Después que terminen sus vidas en este mundo, irán primero al Hades superior. No irán al Hades inferior para tormento. Y en este Hades superior oirán el Evangelio de la salvación y aceptarán a Jesucristo como su Señor. Antes de la crucifixión de Jesús, Abraham estaba a cargo del Hades superior, y los padres de la fe enseñaban a todas esas almas que Jesús es el Salvador. Luego de su resurrección, el Señor tomó a todas esas almas salvas del Hades superior y las llevó al lugar de espera en el cielo. Aún ahora, los padres de la fe enseñan que Jesucristo es el Salvador a todos los que van por el juicio de conciencia a este Hades superior. Por ello, Jesús fue al Hades superior luego de su crucifixión. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19 señala al respecto, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dado que el cuerpo permanece en la tierra, solo el espíritu puede subir al cielo. Por eso, la Escritura menciona, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que han sido salvos por la ley o por el juicio de conciencia durante el Antiguo Testamento podrán aceptar a Jesucristo como su Salvador en el Hades superior. Después de ello, irán al lugar de espera en el cielo, que está en la periferia del paraíso. De igual forma, a partir del Nuevo Testamento, los que son salvos por el juicio de conciencia oirán por 3 días en el Hades superior el Evangelio y aceptarán a Jesucristo como su Salvador. Después, también irán al lugar de espera en el cielo. Como Jesucristo es el único camino para la salvación, los que son salvos por el juicio de conciencia tendrán que pasar por este proceso. Les cuento algo. Hay quienes no enseñan esto en forma correcta porque no lo saben. Había un profesor muy famoso cuando yo estaba cursando el primer año en el seminario teológico. Este profesor decía que nadie podría
ser salvo si no aceptaba a Jesucristo como su Salvador, ya que Jesús es el único camino para la salvación. Añadía, además, que todos los que vivieron durante el Antiguo Testamento habían ido al infierno. Señalaba que antes de predicarse el Evangelio, aquellos que no aceptaron al Señor como su Salvador, todos, decía, habían ido al infierno. Hermanos, en el tiempo del Antiguo Testamento ha habido muchos siervos fieles de Dios. ¿Creen acaso que todos ellos fueron al infierno? Este profesor y algunos otros académicos tan solo creían que sin la sangre de Jesucristo nadie podría jamás alcanzar la salvación. Creían en la Biblia en forma parcial. No sabían del juicio de conciencia. Por ello, estaban equivocados. Ahora bien, es cierto que los que no son salvos por el juicio de conciencia irán al Hades inferior. Allí sufrirán hasta el día del juicio del gran trono blanco y luego serán arrojados al fuego eterno del infierno. Hermanos y hermanas en Cristo, tal vez se pregunte, ¿a qué morada irán los que son salvos por el juicio de conciencia? ¿Lo quieren saber? Tal vez piense que como no han hecho nada por el reino de Dios, deberían ir al paraíso. ¿Qué dicen? El hecho concreto es que los salvos por el juicio de conciencia tendrán un nivel diferente de bondad. El nivel de justicia en sus vidas también será diferente. En consecuencia, la morada que cada uno recibirá igualmente será diferente de acuerdo a lo que haya hecho. Esta es la justicia y el amor de Dios. Sin esta perfecta justicia, pregúntese, ¿cuántas almas hubieran ido injustamente al infierno? Imagínese, ¿cuántas almas le hubieran reclamado a Dios preguntándole, ¿para qué les había dado la vida, si después las iba a enviar de todas maneras al infierno? Ninguno de ellos podría haber aceptado a Jesucristo porque el Señor todavía no había venido a este mundo. Tampoco podían ir al paraíso. Nosotros, los que hemos nacido luego que Jesús ha venido a este mundo, podemos ir al paraíso, al primer, al segundo o al tercer reino de los cielos. Una pregunta. ¿Sería acaso justo si todos los que han nacido antes de la era de Jesucristo fueran todos al paraíso? Lo que debemos saber es cuál es el parámetro o la medida que decide la morada eterna para los que son salvos por el juicio de conciencia. Primero, veamos los que van al tercer reino de los cielos. Los que han oído el Evangelio y llegan al tercer reino de los cielos, deben amar a Dios por sobre todas las cosas. La evidencia de ello es haberse despojado de toda carnalidad y haber alcanzado la santidad. A ver, ¿qué nos dice la Biblia sobre esto? ¿Cuál es la evidencia que prueba nuestro amor por Dios? Sí, es guardar, es decir, obedecer los mandamientos. También es llegar a sacrificar su propia vida por amor al Señor. Ahora bien, entre los que no han escuchado el Evangelio, hay algunos que han sacrificado su vida por mantener sus principios de conciencia, justicia y bondad. Por ejemplo, ha habido ministros o generales que han prestado servicio a su nación, que han llegado a sacrificar sus vidas por su país o por su rey. Y aunque el rey no reconociera su lealtad y por el contrario los perjudicara, no llegaron a odiarlo ni a conspirar contra él. Súbditos leales y criados fieles fueron falsamente acusados y cruelmente torturados, desaparecidos o decapitados. No obstante, jamás se quejaron contra el rey.
Aun si se les daba veneno, primero se despedían del rey, se arreglaban y luego ingerían la pócima. Aun cuando eran falsamente acusados, ellos más bien mostraban su amor y su respeto por el rey y aceptaban la muerte. Guardando sus principios de justicia, fueron fieles hasta la muerte. Esta conciencia recta de esos ministros y generales es comparable con la justicia que establece la palabra de verdad. Y este nivel pertenece al tercer o cuarto nivel de bondad. Han tenido la bondad y la justicia que va de acuerdo con la verdad y han dado sus vidas por mantener esos principios. ¿Qué creen que hubieran hecho de haber escuchado el Evangelio? Con toda seguridad hubieran amado a Dios y también hubieran sacrificado sus vidas por Él. Por ello, Dios les reconoce el derecho de llegar al tercer reino de los cielos. Por ejemplo, pensemos tan solo en el almirante Lee, muy conocido en la historia de Corea, en la época de la dinastía Chosun. Este almirante no sabía de Jesucristo, pero actuó de acuerdo a la verdad. Trabajó fielmente por su país, por su rey y por su pueblo, llegando a dar su vida por ello. Jamás buscó fama, riquezas ni poder. Se sacrificó sirviendo a los demás. No podemos hallar un solo rasgo de maldad en su vida. Aun cuando fue falsamente acusado y arrestado, nunca protestó ni se quejó por ello. Guardó silencio. Fue cruelmente torturado y fue obligado a servir en el ejército sin rango. No obstante ello, nunca se quejó, ni aun contra los que lo habían falsamente acusado. Puso primero a su país, al rey y al pueblo, antes que a sí mismo o a su familia. Tampoco guardó ningún rencor contra el rey que lo exilió injustamente. Más bien, luchó por él y por su nación, y según cuenta la historia, oraba a Dios. Eso significa que reconocía la existencia y la soberanía de Dios. ¿Acaso el Dios de justicia y de amor no le hubiera concedido una morada en el cielo? Me pregunto, ¿sería justo que un hombre así fuera al infierno? Jamás buscó su propio beneficio. Cuando peleó su última batalla contra los japoneses, fue al combate sin armadura ni protección alguna. ¿Saben por qué? Porque si ganaba la batalla y derrotaba al enemigo, sabía que lo iban a acusar nuevamente. Por ello, eligió morir con honor en el campo de batalla. Eso es lo que cuenta la historia. Solo Dios sabe si esta historia es cierta. Y aun cuando fue amado, respetado y honrado, sabía lo que le iba a suceder. Repito la pregunta, ¿acaso un hombre tan bueno no podría ir al cielo? Tenemos buenos ejemplos de esta clase de héroes en la historia de cada país. Personajes que se distinguieron por ser leales y fieles a sus naciones, llegando incluso a entregar sus vidas por sus ideales. En lo particular, respeto mucho a estos paladines. Yo he sido profundamente tocado al leer novelas sobre este tipo de personajes. Y cuando era pequeño, quería ser como ellos. Hay otros casos en los que Dios otorga el tercer reino de los cielos a los que son salvos por el juicio de conciencia. Son los que tienen un corazón perfecto y llegan a sacrificarse por sus padres, familia o por su prójimo. No he mencionado adrede el caso de los padres que se sacrifican por sus hijos, porque eso debería ser en sí algo natural para ellos. No obstante, no es fácil que un hijo se sacrifique por sus padres.
Eso tal vez podría pasar hace mucho tiempo, pero actualmente es muy raro ver casos así. Sin embargo, los padres sí deberían dar sus vidas por sus hijos. Por ejemplo, si un hijo es condenado a ir a prisión, y si su padre o madre pudieran ir en lugar suyo, de seguro que lo harían. Ese es el amor de los padres. Los padres jamás, repito, jamás deben abandonar a sus hijos. ¿Acaso los hijos les pidieron nacer? No. Los padres por amor concibieron a sus hijos. ¿Cómo entonces podrían abandonarlos o simplemente desecharlos? Querido público, retomando el mensaje, ¿quiénes irán al segundo o al primer reino de los cielos por este juicio de conciencia? En primer lugar, aquellos que han vivido una correcta vida personal llegarán al segundo reino de los cielos. En realidad, no han hecho nada bueno por otros, pero tampoco hicieron nada malo. Vivieron una vida recta, fueron bondadosos y no perjudicaron ni hirieron a los demás. Sin embargo, los que lleguen al tercer reino de los cielos no solamente habrán vivido una vida recta a nivel personal, actuando con bondad de acuerdo a su conciencia, se habrán sacrificado por su país y por sus conciudadanos, y de haber sido necesario, habrían dado sus vidas por amor a su nación. Habrán demostrado un comportamiento recto al sacrificarse en beneficio de los demás. Esta clase de personas podrán influir en otras, impactándolas con esos actos de bondad y de autosacrificio para que imiten ese estilo de vida. Hermanos, hay diferentes niveles de bondad. Solo si tiene esa actitud de desprendimiento en su vida personal, podrá llegar al segundo reino de los cielos. Pero si demuestra una vida de perfecto sacrificio por los demás, podrá alcanzar el tercer reino de los cielos. Sucede lo mismo con los ministros o funcionarios que han sido fieles a su país o a su rey. Podemos ver en la historia que ese nivel de justicia y rectitud ha sido diferente dependiendo de cada persona. Pongamos un ejemplo. Imagine que se cometa una injusticia. Un ministro que es recto y justo, que puede alcanzar el tercer reino de los cielos, podrá cambiar esa injusticia en justicia y hará que todo proceso sea hecho en forma honorable. Aun cuando por un momento pueda verse perjudicado, soportará y superará ese trance con bondad, aunque otros lo acusen falsamente o murmuren de él, no devolverá mal por mal. Sin embargo, ¿cómo se comportaría alguien que puede ir al segundo reino de los cielos por este juicio de conciencia? Toleraría toda injusticia con paciencia y bondad, pero no haría nada para corregirla. Si hubiera algún peligro de perder la vida, retrocedería. No obstante, el que tiene un nivel de bondad como para llegar al tercer reino de los cielos, no claudicará en sus principios, aún con riesgo de perder la vida. Ahora bien, alguien que puede ir al primer reino de los cielos no soportará ver la injusticia, se enojará y su corazón se afligirá por ello. Tal vez, incluso, llegue a reaccionar de alguna forma de acuerdo a su propio criterio de justicia y pueda enfrentar algún problema. Esta clase de personas irán al primer reino de los cielos de acuerdo al juicio de conciencia. ¿Saben por qué? Porque al ver amenazada su vida, retrocederán aun cuando aparentaban ser justos. Dios puede medir el nivel individual de bondad y rectitud
en forma exacta, aun cuando no hayan escuchado el Evangelio. Dios lleva a cada uno a su eterna morada en el cielo de acuerdo a su perfecta justicia y amor. Les comparto algo. Dios es omnisciente, es decir, sabe todo, sabe el futuro. Cada vez que me he dado cuenta de lo que Dios ha preparado para mí, todo el equipo que colabora conmigo y yo, muchas veces nos hemos quedado asombrados. Digamos que por una circunstancia particular necesito $1.000.000. Una pregunta: ¿cuándo creen que Dios habrá empezado a preparar ese monto de dinero para mí? Hace 5 o 10 años que ya lo ha preparado y lo tiene listo para dármelo. Dios ya sabía que, en un momento dado, iba a requerir esa suma de dinero. Ha habido muchos casos como este en mi vida como siervo del Dios Altísimo. Todos los hermanos que colaboran conmigo y todos ustedes también han sido testigo de ello. Volviendo a la prédica. Amados hermanos, hoy les he compartido del juicio de conciencia. Asimismo, les he hablado de los parámetros o normas que se aplicarán para juzgar a aquellos que son salvos por el juicio de conciencia y las moradas que se les concederán. Hemos visto que habrá algunos que lleguen al tercer reino de los cielos conforme a este juicio de conciencia. Sin embargo, nadie podrá entrar a la Nueva Jerusalén de acuerdo a ese juicio de conciencia. Eso quiere decir que nadie recibirá como recompensa ir a la santa ciudad por morada eterna si recibe el juicio de conciencia. Solo llegarán a la Nueva Jerusalén aquellos que han oído el Evangelio de Jesucristo, se han santificado por fe y han sido fieles en toda la casa de Dios. Por eso, debemos darnos cuenta de lo agradecidos que debemos estar por haber escuchado este Evangelio de santidad. Como les estaba diciendo, aun cuando algunos hayan vivido una vida recta, como no han oído el Evangelio, no podrán ir a un nivel superior al tercer reino de los cielos. Por cierto, aún así estarán muy agradecidos por ser salvos y haber llegado a este tercer reino. Una pregunta: ¿creen ustedes que en la actualidad la gente debería considerar que es más fácil llegar a la Nueva Jerusalén porque ahora tienen la posibilidad de hacerlo? Yo, en lo personal, no lo creo así. ¿Saben por qué? Porque actualmente se vive en un mundo donde impera el pecado y la maldad. No es fácil despojarse del pecado en este contexto de perversidad mundano generalizado. No es sencillo santificarse. No es fácil permanecer limpio y sin mancha de pecado. Por ello, vale todo esfuerzo por alcanzar la santa ciudad. Si se despoja de toda forma de maldad, resistiendo el pecado hasta derramar sangre, es decir, hasta el máximo, entonces la recompensa valdrá todo ese esfuerzo. Su nivel de fe será mayor. Hermanos, es fácil ser bueno con aquellos que son buenos. No obstante, no es sencillo convivir con los que son malvados. Por ejemplo, si usted continúa frecuentando a quienes insultan a otros todo el tiempo, hablan mal de los demás, tienen envidia de otros y siempre están juzgando y condenando a todos, pues déjeme decirle que no le será fácil no contaminarse con sus costumbres. Sin embargo, hay algunos que no se contaminan. Son los que no se comprometen con el mundo. Esos son ustedes. Y aquí, en esta iglesia, están aprendiendo a vivir una verdadera vida cristiana.
como no se contaminan con el mundo, procuran con todo su corazón despojarse de toda maldad y hacen todo lo posible por santificarse para llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Me pregunto, ¿cómo no podría Dios amar esta iglesia? Hermanos, Dios ama esta iglesia y nos ha mostrado milagros, señales y prodigios. Hace poco, por 7 días seguidos, Dios nos mostró arco iris, de diferente tamaño y forma, circulares, simétricos, dobles, etc. Y en todo lugar donde hay iglesias Manmin, esos arco iris se manifiestan. Sí, en todo el mundo los podemos ver. Repito, Dios ama mucho esta iglesia. Como resisten y luchan contra el pecado con todo su corazón y se despojan de toda forma de maldad, por eso Dios ama a esta iglesia. Terminó el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hay quienes eran miembros de esta iglesia, sin embargo, fueron engañados por falsos rumores o su familia les prohibió que vinieran a la iglesia y por eso se fueron. Y ahora asisten a otra congregación. Deben discernir esto de acuerdo a la verdad. La Biblia claramente nos advierte de esto. Los discípulos del Señor predicaban el Evangelio, y las señales y prodigios demostraban que Dios estaba con ellos. Así probaban que el Evangelio era verdad. Las señales y los milagros demuestran que Dios está con usted. La Biblia claramente nos enseña esto. Es decir, que las señales y prodigios seguían a los discípulos. Hermanos, las señales y milagros deben seguir a los verdaderos cristianos. Esto es, podrán sanar a los enfermos, echar fuera demonios, y nada les pasará si toman accidentalmente alguna sustancia venenosa. Volviendo al mensaje, ¿sería o no injusto que los que nunca tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio no pudieran llegar a la Nueva Jerusalén? Claro que no lo sería. Ya es una inmensa gracia y amor que sean salvos aún sin haber escuchado el Evangelio. Además, Dios les concederá una mejor morada en el cielo de acuerdo a la bondad y rectitud del corazón de cada uno. A mayor bondad, recibirán una mejor morada. Dios es fiel. Juzga a cada uno conforme a su perfecta justicia y amor, incluso con los que no han tenido la oportunidad de oír el Evangelio. Ahora bien, ¿y qué hay con ustedes, con los que ya han oído el Evangelio? Ya conocen claramente el camino de luz que los conduce al cielo. En especial, luego de haber escuchado el Evangelio de santidad, ya saben cómo llegar a la Nueva Jerusalén. Espero que todos lleguen a creer en la fidelidad de Dios, que sigan el camino de la santidad y alcancen la Nueva Jerusalén. Y aun cuando los demás no lo reconozcan ni lo sepan, Dios conoce muy bien la bondad y rectitud de su corazón. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada día en su vida sea un día de victoria por fe, y así lleguen a estar frente al trono de Dios en la Nueva Jerusalén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón,
Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo,
Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.